Hola, bueno, de verdad me da gusto mandarles saludos desde este, pues de esta grabación y esperando pronto vernos. El- Continuamos con la carta de la epístola de Santiago. Es un tema muy interesante, pero también muy sensible. Eh, Vamos a continuar con nuestro estudio. A mí me encomendaron el capítulo 3 de Santiago, versículo del 1 al 8. Entonces, en estos pocos versículos, Santiago toca este tema, como decimos, bien importante. Y el, el realmente Santiago tiene una vasta inteligencia, ya sea del todo el Antiguo Testamento, como la forma o el lenguaje figurado. Y en estos pequeños, o no pequeños, en estos pocos versículos nos habla en un lenguaje figurado. Es la lección 7 del libro que llevamos, Señor, aumentame la fe, o aumentanos la fe. Por lo que no estamos físicamente juntas, a través de la plática, y ustedes si pueden, pues estaremos contestando las preguntas ahí dentro de la... No pueden, como siempre, me ayudan a leer los pasajes, entonces los escribí aquí y primero Dios que no me tropiece tanto en esto. Hay un título que nos deja Juanita Purcell que dice: cuidado, la lengua fuera de control. Wow, esto, ¿de qué estará hablando el pasaje? Pero hay otra frase que dice: el infierno arde. Es una frase sensacional, pero también es bíblica. Este es del el maestro de A través de la Biblia. Y vamos a otro comentario que me gustaría hacer antes de abordar directamente la palabra de Dios. Aquí, como verán, aquí tengo la Biblia. Obviamente saben que no la puedo leer, no la puedo ver, pero la tenemos aquí como autoridad, la debemos tener, no tenemos que negociar si me conviene, si cojo esta parte, la otra no, es un todo, de tapa a tapa es la palabra de Dios y la tenemos que admitir y no negociar. El recuerdo de un cazador que quería estrenar un abrigo de piel original y pues se coge su arma y se va a buscar un oso para estrenar su abrigo. Cuando tenía al oso ya en la mira y solamente era realmente jalar el gatillo, de repente el oso le dice: espera, qué necesidad, mira, vamos a negociar y vamos a ganar. Así que ahí está un claro hermoso, vamos. Y este hombre cazador accede y termina la historia con que el oso está satisfecho con su panza llena y el cazador pues adentro de su abrigo o adentro del abrigo. Entonces no vamos a negociar jamás con la palabra de Dios, ni nos vamos a creer mentiras de Satanás, del enemigo. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, muchísimas gracias te damos porque a pesar de este tiempo nos das la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Por favor, ayúdanos y que tu Santo Espíritu nos guíe en este tiempo y siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abramos nuestra Biblia en Santiago 3:1 y dice: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Es un tema que así de repente nos lo dice Santiago y es muy importante que veamos de qué está hablando Santiago. ¿Por qué si hace falta maestros en ese tiempo y en y siempre va a hacer falta maestros? Pero él está hablando de
seguramente habló por él mismo. El nivel del maestro que él tiene es impresionante. Sabemos que seguramente estuvo Jesús conviviendo con sus hermanos menores y Santiago pues aprendiendo muchas cosas, y como buenos judíos tenían que estar aprendiendo la Torá y bueno, al principio no siguió a Jesús, pero después de que resucitó y él se convierte en una columna muy importante en la iglesia primitiva, en la primera iglesia después del Pentecostés. Y a ese nivel de maestro, ¿quién va a querer hacer? Murió por viviendo sirviendo a la iglesia, murió y él mismo dice que es un siervo de Cristo. Y ahí aprendemos que en su carta todas las cosas que refleja. Es un hombre cuando empezamos a hablar de Santiago, nos decía Mati, es un hombre humilde. No se jactaba de su posición ni económica, ni religiosa, ni de familia de Jesús directa, nada. Muy humilde, no presumió eso. Un hombre justo. En esta parte vemos también que dentro de sus escritos instaba a desarrollar a sus ovejas, se podría decir. De hecho, también vamos a decir desde ahorita que este pastor olía a oveja. Conocido también por su amor genuina. Le dice a sus ovejas, amados. Qué hermoso que un pastor no solamente lo muestre, sino lo diga. Bueno, el nivel de maestro de este Santiago, pues abarcaba todo esto. Santiago era su carta, aunque solamente tiene 5 capítulos, pero habla de su vasto conocimiento de la palabra de Dios. Y un maestro así debe de ser, de esa talla, por lo menos no se esperaba menos. Él, como buen judío, era bastante, pero bastante capacitado. Conocía plenamente el Antiguo Testamento. De hecho, los estudiosos dicen que hay 4 relaciones literales de referencias del Antiguo Testamento y más de 40 paralelos de la palabra de Dios. Imagínense el nivel de conocimiento de Santiago. Santiago es un verdadero teólogo, porque en esta carta contiene la teología del sufrimiento, que ya vimos, la teología de la tentación, una teología de la condición caída, una teología de los demonios, teología de la iglesia, teología de Dios, teología de Jesucristo. Y cuánto contenido en solo 5 capítulos, hermanas. También representa a Cristo como la fuente de sabiduría. Y hablando del nivel de maestro que él está sugiriendo, que no se hagan maestros porque hay mayor condenación, la verdad es que ¿quién va a querer ser maestro? De verdad, ¿quién va a querer ser maestro? Sin embargo, el ser el maestro es un don de Dios directamente. El Espíritu Santo, como sabemos, da el don a quien Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo da ese don y la iglesia lo reconoce. Eso es muy importante, porque no alguien viene de quién sabe dónde y dicen, ¿qué creen? Soy maestro, y se sientan y yo les voy a enseñar. No, la iglesia tiene ese privilegio, ese compromiso de identificar a los
maestros, pastores o los dones que el Espíritu Santo da, y entonces ya es maestro. Un ejemplo que tenemos en la Biblia es de nuestro propio Señor Jesucristo. A pesar de todas las cartas y todo lo que le daba su poderío, pues es el mismo Dios. Cuando llegó aquí, nació de la Virgen María, creció en sabiduría, en gracia, en estatura, en gracia ante los hombres y ante Dios. Y cuando llegó a su ministerio, aproximadamente a los 30 años, ¿qué pasó? Juan el Bautista, ¿qué dijo? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estaba presentando, preparando el camino. Y lo más hermoso también es que cuando salía del río Jordán ya bautizado, una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en la transfiguración lo mismo, el mismo Dios presentándolo. He aquí el Cordero de Dios. Juan y Dios, mi Hijo amado, a él oíd. Entonces también ese nivel de maestro se tiene que esperar a que la iglesia, a que el liderazgo pueda identificar esos dones y como maestros, pues sí tenemos que reconocer que hay gravísimos errores y uno de ellos pudiera ser el no estudiar y querer enseñar, o no ser ejemplo, o no obedecer, no hacer propio la enseñanza, que primero tenemos que estar todas aprendiendo, enseñando, gracias a Dios, porque entre nosotras nos enseñamos, estudiamos, compartimos y nos instruimos. Entonces, uno de esos gravísimos errores sería, pues, a ver qué digo y abro la Biblia en donde caiga y punto, ¿no? No, eso no lo tenemos que hacer. Ahora, de alguna manera, allá a nuestro nivel, realmente todas somos maestras. Somos maestras porque sabemos de la Biblia, somos maestras porque tenemos hijos, somos maestras y tenemos que ser ejemplo sobre todo con los hijos, que es a donde también Dios nos va a pedir cuentas. No podemos dejar de ser maestras porque nuestros hijos están imitándonos, así de fácil, imitándonos. Qué triste sería que pues fallemos en esa parte. Otra cosa es que cuando nosotros abordamos este tema de ser maestra, tenemos que depender del Espíritu Santo. No podemos ser autónomas, independientes de Dios, jamás, porque si no, vamos al rotundo fracaso. Otra cosa, en Tito 2:3 dice: las ancianas, hablando de la madurez, aunque ustedes sean jóvenes, dice: sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea que necesitamos ser maestras del bien, y eso es un privilegio y solamente Dios nos puede ayudar. En Lucas 12:48 dice: a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Entonces Santiago nos dice: no se hagan maestras porque se les va a pedir mucho. Los teólogos dicen que ahí se verá en el juicio para los cristianos todas estas retribuciones. También hay que reconocer que somos vulnerables. Necesitamos la ayuda de Dios para cualquier don que nos da. Necesitamos la ayuda de Dios. En 1 Corintios 10:12, ahí están los dones. También nos dice que tenemos que estar firmes y cuidado, que no caigamos. Entonces, si reconocemos nuestra vulnerabilidad, podemos depender más de nuestro Dios. El versículo 2 dice: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
refrenar todo el cuerpo. Aquí vemos la humildad de Santiago, no dice ustedes son imperfectos, no dice todos somos. Él se incluye sinceramente y llanamente, dice que todos. Y esto sí lo podemos relacionar desde la caída de Adán y Eva, del ser humano en el jardín del Edén, y que por esa caída todos los seres humanos que nacimos de Adán y Eva, que somos todos los seres humanos, somos pecadores, tenemos una necesidad de restauración, y esa necesidad Dios la cubrió con Jesucristo aquí naciendo en este mundo. Pero esa maldad que habla Santiago, también no debemos dejar que florezca, ¿verdad? Como hijas de Dios tenemos esa responsabilidad de que mengue esa naturaleza pecaminosa y florezca la naturaleza nueva, el nacimiento nuevo que dice pues toda la Biblia. En Salmo 141:3, David dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El versículo 3 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Es un hermoso ejemplo de dirigir. Y cuando se habla de dirigir, se habla antes de educar, en este caso de los caballos, de domar. No podemos dirigir como Terry una orquesta o un coro del tamaño que sea. No se puede dirigir si no antes hubo una preparación. Y en el caso de los caballos, pues una instrucción, domarlos y todo eso. Proverbios 21:6 dice: el sabio Salomón instruye al niño en su camino. Los conocedores en pedagogía dicen que los niños nacemos pues salvajes, pero bueno, si no nos educamos, pues así seríamos siempre, pero siempre ahí están los padres educando a los chiquitos, y es la instrucción que nos dice el sabio Salomón. El versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón. Aquí dice: por donde el que las gobierna quiere. No importa de qué tamaño esté la nave, puede ser chiquita o puede ser grandísima, que a veces parece que ahí va el edificio flotando en el mar. No importa el tamaño, están hechas con un timón que el capitán o el que las gobierna quiere, y llegan pues casi siempre felizmente a su destino. Este es un ejemplo de gobernar, un ejemplo de quien alguien ya ha sido creada. Yo lo puedo relacionar con que hemos sido nacidas de nuevo, y ya el pecado no gobierna en nosotros, sino que Dios, Espíritu Santo, puede dirigirnos. También pues tenemos libre albedrío, y también depende mucho de nuestra decisión, ¿no? Aquí no nos ha hablado de la lengua, si es buena o mala. Hasta aquí nos está hablando del poder de la lengua, que puede ser educada, que puede ser transformada y puede ser dirigida. Los caballos no pierden su fuerza cuando son amaestrados. Tienen la misma fuerza de cuando eran salvajes y andaban en el campo, solos y hacían lo que querían, brincaban, saltaban, pero cuando son domados no pierden su fuerza. También las naves, pues ese poderío que tienen para poder navegar es de su creación, pero hasta aquí no nos ha dicho
si es bueno o es malo, pero es poderosa. Y bueno, seguimos. Aquí me gustaron varias frases y esta dice, una palabra grata puede ablandar el camino, y tiene muchas referencias bíblicas. Una palabra alegre o gozosa puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede iluminar la tensión. Una palabra amorosa puede sanar y bendecir. Una oración y orar con los que lloran puede bendecir y bajar el nivel de angustia de la persona que sufre, de la persona que necesita esa palabra, porque lo llevamos a la escritura. Esa es la referencia que siempre tenemos. No debemos confiar en nuestra sabiduría, sino que la sabiduría es el temor de Jehová, el amor a su palabra, y es lo que hace la diferencia. Nosotros como mujeres siempre necesitamos una palabra de confianza, una palabra de amor, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, y qué mejor que podamos, nuestras amigas puedan también compartirnos la palabra de Dios, porque nos necesitamos y lo hemos demostrado muchas veces. Muchas gracias les puedo dar. Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Jacta, dicen los estudiosos, que es un vocablo griego que se usa única y exclusivamente en ese versículo, y hay otros sinónimos que se utilizan en otras muchas partes, pero jacta es algo que se puede fanfarronear, puede hablar cosas terribles. Y dicen los críticos, o el mismo Santiago dice, puede provocar una enorme catástrofe. El 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. ¡Wow! Esto es muy fuerte, hermanos. Los estudiosos dicen que sin control, y el mismo Santiago nos deja clarísimo que sin control puede hacer un terrible desastre. Pero los estudiosos dicen que cuando se hablaba antes de la rueda de la creación, desafortunadamente, la lengua puede destruir toda la vida. Toda la vida. Y Santiago sigue diciendo que ella misma es inflamada por el infierno. No tan solo habla de sí, sino que habla de que del mismo infierno empieza a ser inflamada por el mismo Satanás, el mismo demonio, es que vi la hora, y contamina todo el cuerpo. Realmente estamos bien claras que cuando nosotros decimos una mentira o algo así, todo nuestro cuerpo o se sonroja o se pone triste, o sea, contamina todo el cuerpo. Y la rueda de la creación es una frase difícil, pero entendamos que es desde que nace el ser humano hasta que muere. Cualquier país, cualquier rincón, la lengua puede destruir todo esto. El fuego de Dios no es malo, es una bendición, y ha demostrado el poderío de Dios a través de muchas referencias. Aun cuando fue la bajada del día de Pentecostés,
fueron lenguas como de fuego. O sea, el fuego no es malo, lo malo es fuera de control. Sobran ejemplos que hacen mucho daño, y España, me gusta un dicho de ellos que dice: la espada ha matado, no, la lengua ha matado más personas que la espada. Se cuenta de una persona que dañó la reputación de otra persona, un semejante en su pueblo, y se arrepiente y va con el sabio del pueblo, dice: ayúdame para restaurar esto. Y dice: sí, cómo no, vete en una bolsa y echa todas las plumas de una gallina, vas a la mitad del pueblo y cuando haya mucho aire, las sueltas. Y hace todo eso, va, y dice: ahora sí, dime, ¿qué hago para restaurar? Dice: ahora vete y recoge todas las plumas. Y dice: pues no, ¿cómo crees? No se puede. Pues así es el daño que hizo tu lengua. Qué triste. Una palabra cruel puede dañar a una persona. Y aquí hay varias cosas que quiero decir. Hay muchos proverbios. Ahora que estaba estudiando, hay muchísimas partes en la Biblia, proverbios que habla de la lengua, el mal que hace la lengua. Pero les voy a leer esto. Una palabra descuidada puede hacer contiendas. Una palabra áspera puede inspirar odio. Una palabra brutal puede herir y matar. Dice: Dios está presente. Eso, como hijas de Dios, tenemos que tenerlo toda la vida. A nuestros hijos, si logramos decirles que Dios está con ellos. Ayer y toda la vida se lo he dicho, y ahora ella me lo dice: adiós, mami, también Dios está contigo. Entonces tenemos que entenderlo y poder transmitirlo, porque cuando estamos conscientes que Dios está con nosotros, pues ya nos detenemos un poco, lo pensamos y pedimos su ayuda. Nosotras somos jueces de cuando alguien hace algo mal, rápido, está mal, lo dijo mal, eso no es cierto, no debe ser, pero aquí no tenemos que estar viendo lo demás, tenemos que estar viéndonos a nosotros, a nosotras mismos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, David, cuando tuvo adulterio y después mata al esposo de esta mujer, y llega el profeta Natán y le dice: pues un hombre que tenía una sola corderita, y después el hombre que tenía muchas, pues se fue a comer a la corderita de este hombre. Ese hombre debe de morir. Ese hombre eres tú. Y dices: nosotros nos tenemos que fijarnos en todo lo que nosotros hacemos y no fijarme. Aquí hay muchos versículos que ya no nos da tiempo, pero Santiago nos dice en el 7: porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes se doma. También los peces, dice, ha sido domada por la naturaleza humana. El 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hablando de mortalidad, mata la lengua también. La lengua es traidora e indomable y sale del corazón. No nuestra lengua, que eso pues los científicos y saben describirla, y es una maravilla de Dios, sino las palabras que salen de nuestro corazón. Y hablando del corazón, que la Biblia dice es donde anidan nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. De ahí salen los malos pensamientos, y habla la lengua, pero ya lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos pensado, lo que nosotros hemos estudiado, lo que nosotros nos equivocamos, lo que nosotros nos enojamos, deseamos, todo ahí sale
sale esto, y eso es lo que tenemos que controlar. Dice Mateo 15:11, dice que no lo que sale de la boca, sino lo que entra, contamina al hombre. Mateo 15:18-20, lo que salen los malos pensamientos del corazón y tantas cosas feas, homicidios y adulterios y fornicaciones, y así sigue la lista de todo lo negativo. Aquí también nos dice que se pueden tomar los animales, la creación, que Dios así lo dispuso, pero no podemos tomar la lengua. Entonces, ese es nuestro problema. Aquí hay un pequeñito fragmento de algo que ustedes me van a decir de quién habla. Dice, más mortífero que la bala, ganó sin matar, derriba hogares, rompe corazones y destruye vidas, no tiene ningún aprecio por la verdad, no tiene ningún respeto por la justicia, no tiene misericordia para los indefensos. Sus víctimas son tan numerosas que son como la arena del mar y la mayoría son inocentes. Nunca olvida, tampoco perdona. Su nombre es chisme. ¡Wow! La lengua la describe a Santiago como veneno mortal. Pero nuestro objetivo, ¿cuál debe de ser? Tiene que ser como los versículos 3 y 4, que están bajo control, bajo dominio, pero por el Espíritu Santo, porque no vamos a poder, hermanas, no vamos a poder con nuestra lengua. Tiene que, como hijas de Dios, tenemos que estar bajo la autoridad, bajo el control, llenas del Espíritu Santo, y solamente así Jesús nos puede ayudar. Otra causa pudiera ser, nos dice Hebreos 12:15, tenemos que revisar que si en nuestro corazón, o sea, ya sabemos qué significa corazón, debemos analizarnos por si no hay alguna tristeza, algún enojo, alguna raíz de amargura, porque eso nos puede estar consumiendo y hacer cosas que no queremos hacer. Si de por sí nos pintamos solas, imagínense con una vida amargada, triste, dañada, herida. No, tenemos que buscar esta parte. Bueno, en lo personal a mí me encanta, no es esta plática de consejería, pero me encanta un libro muy pequeñito, ay, lo hubiera sacado, pero se llama Alas de Sanidad de Esli Carvalho. Ella maneja muy bien esta parte en poquititas hojas y se las recomiendo, es Alas de Sanidad. Y un eslogan que me encanta de este libro es sin sanidad no hay santidad. Y acordémonos que Dios nos dice que debemos de ser santos porque Él es santo. Otra cosa es que podríamos confiar en nuestra conciencia. Nos marca si estábamos mal, si actuamos de una manera inadecuada, pero no siempre nos podemos confiar, de acuerdo a lo que dice la palabra, no siempre nos podemos confiar de nuestra conciencia, porque, por ejemplo, un señor iba caminando por un tiro al blanco, como se llame, y dice, ay, wow, ¿quién fue el tirador o como se le llame? Que todas las flechas están justamente en el blanco. Investigando ya se dio cuenta que no. Primero un hombre lanzó sus flechas y después de que ya vio dónde estaban sus flechas, viene por la pintura y marca alrededor el blanco. Eso no se vale, hermana. No debemos. Lo que decimos mal está. No queramos, pues es que lo dije porque... No, nada. No queramos poner la regla recta, perfecta de la palabra de Dios
para justificar nuestras mentiras, nuestra lengua, lo que dijo. No, porque la vamos a torcer, la vamos a quebrar, la vamos a romper y no se vale. También la conciencia, me acuerdo de una película que vimos mucho con estudiantina en los lugares que íbamos, que se llama Hijo de la Paz. El misionero que llega ahí a Nueva Guinea, ya que habla el idioma de ellos, les presenta el mensaje de Dios, de Jesús, y cuando llega en el momento de la traición de Judas, todos irrumpen en júbilo y le aplauden a Judas y toda la cosa. ¿Saben qué? La virtud más grande de ese pueblo de Nueva Guinea era la traición. Y wow, qué desalentado queda el misionero. Pero vean la película, porque Dios hizo un grande milagro ahí, pero la conciencia de ellos estaba torcida, estaba mal. Entonces, aguas con nuestra conciencia, eduquémosla, llevemos a la palabra de Dios y así puede ser bueno para nosotros. Bueno, estos versículos los vamos a pasar. No podemos huir de nuestra lengua, pero sí la podemos controlar con la ayuda de Dios. Otra manera de controlar o ayudar a controlar nuestros pensamientos, que ya dijimos que sale de la boca de nuestros pensamientos, es Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si llenamos nuestros pensamientos de la palabra de Dios, de lo bueno, lo justo, todo lo que dice Filipenses 4:8, también nos va a ayudar a controlar la lengua. También me gusta el Proverbios 23:7, que dice que lo que pensamos, eso somos. El sabio Salomón no se equivocó. Aguas con nuestros pensamientos. Me gusta mucho el concepto que Nancy DeMoss dice acerca de cuando llegan pensamientos o tentaciones inadecuadas, que usemos el bat y batamos. No es batir, porque vamos a terminar ahí batidos con el pecado. Es batear. ¡Sas! Se viene un mal pensamiento, una actitud, vámonos, que 180 grados viene la tentación, el bat la repele. Pero antes de hacer eso, tengamos que los valores de la palabra de Dios para que podamos con eficacia hacer esto. Pedir ayuda de Dios. Cuando buscamos la palabra de Dios, nos toparemos con que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y de las 7, 3 tienen que ver con la lengua, con lo que tenemos en la mente y sale de nuestra lengua. Así que aguas. Mateo 12:36 dice que de todo palabra ociosa que hablen los hombres, y eso pues ya sabemos que estamos incluidas, tenemos que dar cuenta de cada palabra ante nuestro Dios. También dice Romanos 12:1 y 2, que somos, ya lo podemos repetir hasta de memoria, pero aquí a lo que quiero llevar es lo que Stephen Davis me llama la atención, ese concepto que dice, como somos sacrificio vivo, ahí estamos en el altar, somos sacrificio vivo, pero como estamos vivos, nos bajamos, pecamos, decimos lo que queremos, hacemos lo que queremos y vamos y nos subimos al altar otra vez. Obviamente no se vale. Otra cosa es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En Efesios dice también que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Salmos 139:4 dice que aún no sale la palabra en mi boca, pero Dios ya
sabe qué es lo que está en nuestro corazón. Aunque no lo digamos, aunque no saquemos la palabra inadecuada, pero ya estamos contaminadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no llegar a eso. Inclusive no tenemos que dañar con diplomacia, con mucha educación, amor fingido, porque tampoco vale eso. Dios sabe la intención de nuestro corazón antes de que salga la boca. Y bueno, ya vamos terminando. Dice un ejemplo que un poeta dice: yo le voy a decir a la reina coja, y bueno, dice, no le creían, y dice, se lo digo en su cara. Entonces va con 2 flores y dice: entre la rosa y la margarita, usted escoja. Y pues ya ganó la apuesta, pero la intención de nuestro corazón no tiene que no tiene que engañarnos. Así que no nos hagamos maestras falsas. Reconozcamos que somos vulnerables y aceptar la ayuda y la alianza del Espíritu Santo para controlarnos. Revisar mi vida de amarguras y sanar, pero lo más importante es que si si conocemos a alguien que no ha conocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene que tener una reconciliación, porque como dijimos desde Adán y Eva, que hay una separación de nuestro Señor Dios Todopoderoso con nosotros, en Jesucristo nuevamente se puede hacer esa relación, solamente reconociendo que somos pecadores. Si no reconocemos que tenemos esa necesidad, no se puede. Reconociendo que somos pecadores, ir a la gracia salvadora de Jesucristo, que se pudo lograr naciendo de la Virgen María, creciendo, muriendo y resucitando, y Él pagó nuestros pecados. Solamente creyendo, poniendo nuestra fe en esa obra redentora, podemos ser salvos, yendo sinceramente ante Dios y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y las que ya somos salvas, que pues me da mucho gusto conocerlas, les mando otro saludo de despedida, es ponernos a cuentas con Él, depender de su palabra, depender de Él mismo, de Dios, del Espíritu Santo. Así que oremos. Padre bendito, gracias porque pudimos recordar pues este pasaje, Señor, lo que nos dice Santiago. Gracias, Señor, perdona lo que no pude decir, pero que tu Santo Espíritu pueda redarguirnos, Señor, y podamos entender lo que tú quieres decirnos, Señor, y nos pongamos manos a la obra. Hagamos que nos ayudes a hacer lo que tenemos que hacer y rectificar nuestra vida. Y para quienes no te conocen, Señor, pues también que tu Santo Espíritu pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén.